Pasamos entonces directamente a nuestra próxima sesión, que incluye 7 periodistas internacionales de 7 países distintos, de Afganistán, Nigeria, Bangladesh, Turquía, Camboya, Ucrania y Guatemala. Cada uno dará una brevísima presentación sobre el estado de los medios de información en el mundo y liderará este encuentro Anne-Marie Lipinski, curadora de la Fundación Nieman en la Universidad de Harvard. Bienvenidos a Anne y a nuestro grupo. Quiero dar un poco de contexto a este panel. Los reporteros sin fronteras tienen una definición de lo que es la libertad de prensa, que es la posibilidad para que los periodistas recopilen, diseminen y escriban noticias sin amenazas a su bienestar físico o mental. Es una definición muy sencilla, pero esto es directamente en oposición a la propaganda y al autoritarismo que existe en lugares como Rusia y en otros. Ningún país importante ningún país debería ejercer control sobre la información y aumentando de manera creciente vemos amenazas contra el periodismo y contra la libertad de prensa. En 70 países en el mundo hoy en día vemos que el trabajo de los periodistas ha sido impedido. Este no es solo la historia del periodismo, sino también de la recesión democrática en el mundo. Como Freedom House nos recuerda, aunque la libertad de prensa o el periodismo no es la primera institución que se ataca, la represión de los medios libres y de los medios independientes es una indicación de que otras libertades políticas y cívicas están en peligro. Estoy aquí hoy porque hablábamos con Rosenthal sobre la naturaleza volátil de nuestras clases Nieman, y hay países que hace poco tiempo se consideraban relativamente sanas para el periodismo, hoy en día sufren de regresiones. Y yo preguntaba si alguno de mis becados de la beca Nieman de Harvard estarían regresando a sus países. Habían situaciones en las que se sufrían las situaciones de guerra, y estoy tan agradecido con Rosenthal por haber estado dispuesto. Y quiero enfatizar a los periodistas de Estados Unidos que esto no es algo que solo afecta al periodismo internacional. En el índice de libertad de prensa, nuestro país solo tiene un ranking del número 47 de 80. Hay muchos países africanos y europeos que tienen un mejor puntaje, lo cual significa que somos medio anémicos como el baluarte histórico de la libertad, de la defensa de la libertad de prensa. Han habido ataques en libertades de prensa, incluyendo la decisión del New York Times contra Cobb Sullivan. 3 periodistas que investigaron a líderes políticos sin miedo de represalias o ataques a su independencia o a el quitarle protecciones a los periodistas que han existido durante casi 60 años. Y hoy en día nos vemos en una situación donde se ven amenazadas las libertades que tratamos de promover y garantizar en otras partes del mundo. Por favor, lean la biografía de cada uno de nuestros panelistas en nuestra versión en línea. Cada uno de ellos, a su manera, tienen una distinguidísima trayectoria y carrera. Empezaremos con el caso del periodista que estuvo por última vez trabajando como periodista en Afganistán para el periódico New York Times. Gracias por invitarme, por
Espero que sepan, o voy a suponer que saben un poco cuál es la situación que enfrentan los periodistas en mi, en mi país, en Afganistán. El periodismo fue una de las industrias que más fue impactada. Cientos de periodistas y sus familias literalmente fueron fueron expatriados a otros países, incluyendo a Estados Unidos. La presión del talibán fue enorme. Eh, Se aprovecharon de esta oportunidad para suprimir el trabajo de los periodistas solo por cubrir las protestas de mujeres semanas después de que el talibán se ocupara ocupara el poder. La presión solo aumentó con el tiempo. El talibán continuó con sus redadas en medios y detuvieron a los periodistas para interrogarlos. Durante los primeros 6 meses del reinado del talibán hubo una segunda ola de periodistas que huyeron a países vecinos, ya que las circunstancias políticas del país no permitieron que continuaran trabajando. Hay algunos periodistas que siguen trabajando desde Afganistán a pesar de las pesadas restricciones. Sirat Muri es uno de esos periodistas de una agencia local de noticias. Fue herido en un ataque, en una ceremonia ISIS en el norte de Afganistán. Cuando llegó al hospital, oyó la conversación entre dos luchadores, dos guerreros del talibán, que expresaron el deseo de que murieran todos los periodistas. Otro periodista afgán, Sharban Afgan, desafió al talibán en un programa de televisión donde acusó a todas las jóvenes estudiantes de ser adúlteras durante el periodo de la República de Afganistán. Y ese periodista hoy en día ya no puede seguir trabajando. Y pocos meses después se fue a Pakistán con todo tipo de problemas financieros. Sunit Hanesh, otro periodista que huyó a Pakistán después de estar detenido por el talibán y por mucha presión que sintió en el país, no pudo trabajar hasta quedarse sin dinero y sin un medio de sustento. El 65% de los medios de información hoy en día están por colapsar o han sido cerrados. En el último año y medio, 115 periodistas han sido detenidos, arrestados, torturados. 5 periodistas fueron torturados el año pasado. 80% del contenido de medios está restringido por el talibán. En la cobertura está restringido a solo las comunicaciones oficiales del poder. Las mujeres periodistas están obligadas a cubrirse la cara, y muchos periodistas simplemente han abandonado su trabajo y han estado trabajando en panaderías, restaurantes y otros trabajos. Estos periodistas en el exilio han continuado tratando de cubrir la noticia desde Afganistán y para dejar algo para algún registro para la historia de lo que está aconteciendo en mi país. Desde hoy en día el mundo guarda mucho silencio sobre la situación y Afganistán ya no es un tema interesante para la cobertura mundial. Muchos otros periodistas como yo hemos perdido nuestra carrera y tenemos la sensación de haber perdido nuestro país. Gracias, Fahim. Arafami Arkansana, que es becario Niman de Nigeria. Agradeceré su aplauso también yo. Muy bien, muchas gracias.
Estamos muy agradecidos por la cálida bienvenida que nos dieron aquí en ISOJ. Muy bien, compartiré con ustedes el estado de la noticia en Nigeria. El periodismo morirá o gradualmente o repentinamente. Y es nuestra tarea asegurar durante el resto de nuestras carreras que no tratamos de extender un tipo de periodismo, pero que contribuyamos a darle una nueva vida a la evolución sana del periodismo. Muy parecido a la experiencia de padres, los periodistas deberían querer asegurar que sus recién nacidos o las noticias que van nacidas sigan evolucionando en el mundo en el que han vivido. En Nigeria, el estado de la periodismo para mí tiene una estadística de mortalidad infantil tremenda. Este riesgo con las manifestaciones contra la represalia brutal por la policía en Nigeria. Nigeria desde muchos años ha luchado con su imagen internacional. Los elefantes de los que se hablaba eran que era un país con mucha corrupción, con mucho autoritarismo. El secuestro de 200 niñas desde sus hogares estaba poco a poco olvidándose, y luego llegó otro tuit que también reveló un secreto terrible para que el mundo supiera. Las manifestaciones fueron blanco de ataque por los militares nigerianos que atacaron en el 2020. Los medios de información cubrieron con redes sociales para llegar a los jóvenes, que son el mayor número de la población nigeriana. Como resultado, esa red ganó mucha popularidad como una alternativa a los medios tradicionales que solo respondían a los intereses del poder político. Eso hizo que esos periodistas fueran el blanco de ataque. En el 2021, al cubrir el aniversario, yo misma y otros periodistas fuimos el blanco de ataques de aquellos que querían confiscar nuestros equipos y arrestarnos. Este evento fue condenado por el Comité para Proteger a los Periodistas e incluso por miembros del público, pero poco ha resultado esto en impedir o eliminar el ataque y las amenazas a los periodistas. En el 2022, la cobertura de campañas políticas resultaron en la tortura y ataques contra este periodista, que fue detenido durante 7 horas. Experiencias como estas no sorprenden cuando pensamos que Nigeria es el país número 120 de 180 países en la libertad de prensa, y 129 de los 180 países en el ranqueo de países para la libertad de prensa. El problema es que hay instituciones poderosas y hay personas que quieren que estos periodistas sean criados a su propia imagen y para que les sirvan a sus propios intereses. Esta represión, esta censura y esta violencia también viene acompañada por presiones económicas. La ciberlegislación y la interpretación de los ataques legales por supuestas calumnias también amenazan a los periodistas. También el mundo del periodismo no le garantiza a los periodistas un buen vivir.
en el mundo. Muchos periodistas son personas de pocos recursos, que no ganan bien su vida, y en Nigeria también muchas veces intercambian el pago por una historia favorable. Y es una jungla en la cual las ambiciones de periodistas que aspiran a mucho significa que el periodismo en su formato actual en Nigeria está muriendo, pero habrán otros recién nacidos o como la expresión en inglés, news babies, bebés de noticias, de noticieros, están emergiendo como en otras partes del mundo. También debo reconocer que una beca en la Universidad de Harvard, una beca Nieman, ha sido una experiencia única para mí, que me ha formado, me ha ayudado a formarme como padre de estos esfuerzos de un nuevo periodismo en Nigeria. Me recuerda esto al poema de Robert Frost sobre la... Silas dice, el poema no tenía nada de lo que sentía nostalgia y ninguna esperanza para el futuro. Y quisiera parafrasear esto compartiendo con ustedes que cuando hablamos del estado del periodismo en Nigeria, quizás no tenemos mucho en el pasado que sea un motivo de orgullo, pero tenemos muchas oportunidades para tener esperanza sobre el futuro. Thank you, Femi, and welcome, Sabiha. Por favor, denle bienvenida a Salima Halam, que es de Bangladesh. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un privilegio estar aquí con ustedes. La Constitución de Bangladesh garantiza la libertad de la expresión y de la prensa en Bangladesh, pero es como un chiste negro, que tienen la libertad de expresarse y del habla y de acudir a la prensa solo antes de ejercerlas, pero que no hay ninguna garantía después que las ejerzan. Y para que entiendan este chiste, como saben, yo represento a Bangladesh, un país pequeño en suroriental de Asia. Nos estamos en categoría 162 entre 181 países. Obtuvimos nuestra independencia en el 71 y celebramos nuestra independencia el 20 de marzo. Y esto se lo recalco para que entiendan. 2 días después del primer día de independencia, 10 funcionarios detuvieron a uno de mis colegas, lo sacaron de su casa y 30 horas más tarde él está siendo procesado bajo la ley de seguridad digital porque dijeron que él había publicado calumnias en contra del gobierno y poniendo en duda los atributos de Bangladesh el día de independencia. Y él solo publicó un artículo sobre el precio de los productos básicos que va incrementando, cuando citó a alguien diciendo, yo no puedo comprar ni una taza de arroz. Luego agregaron otros periodistas y hasta el redactor, y es el periódico diario más popular de Bangladesh, pero Shams no está solo. Se detuvieron más de 200 periodistas, autores, activistas, han sido procesados bajo la ley de seguridad digital. Hay cláusulas en la ley que el gobierno aplica para silenciar a la oposición. Aquí tengo que nombrar personas que han sido acusados. Hay columnistas, hay autores y periodistas que viven en el exterior y que están escribiendo sobre Bangladesh. Yo tengo 17 años ejerciendo en esta carrera, pero nunca he estado tan deprimida y asustada. Jamás pensé que el primer ministro
criticaría mi periódico. Ella dice que nosotros somos el enemigo del pueblo, la democracia. Y siempre he sido anti-establecimiento, pero nunca hemos sido enemigo. Pero aún así, Cor Shams y los otros periodistas que están trabajando en el exterior tienen la buena suerte en contraste con los demás. Porque si piensan de los que están trabajando en las áreas remotas de la capital, ellos sufren más. Hace 10 días ellos lo golpearon a un reportero, le rompieron las costillas porque él estaba hablando en cuanto a cómo se estaban robando terreno. Hay otros problemas que también han surgido, como algunas familias prefieren que los arresten en vez de que los secuestren, porque por lo menos cuando están detenidos saben dónde están. Cuando están secuestrados se desaparecen. Uno de ellos estuvo desaparecido por 53 días. Presentaron denuncias con la policía y nadie atendió eso. Y dicen que estas dependencias son las mismas que están secuestrando a la gente. Y aunque ellos los niegan, eso es lo que se considera. La Constitución y la vida nunca ha sido fácil. El gobierno nunca ha favorecido a la prensa, pero siempre hubo tensión, aunque jugamos un papel clave durante la Guerra de la Independencia. Se han bombardeado en varias de las oficinas. Dentro de los 3 años de la independencia se emitió la ley que el magistrado del distrito puede cancelar la publicación de un periódico. En un país tan politizado como en Bangladesh, esto se ha utilizado como arma de terror en contra de la prensa. Se ha prohibido la publicación de un periódico de oposición. En el 75 teníamos una cantidad de periódicos y las acciones para controlar los medios se ha realizado por medio de una serie de actividades reduciendo la democracia en nuestro país. Me da mucha tristeza esto. Yo soy víctima de ese tipo de incidente. Se publicó una conversación con mi papá cuando estábamos conversando sobre algo muy delicado. Yo me quejé con la policía, presenté la denuncia y solo las agencias de inteligencia tienen acceso a ello. Y todo el mundo sabe, pero nadie puede intervenir estas llamadas menos ellos. Me da tristeza decir tantas cosas negativas de mi país, pero de repente no debo culpar al gobierno. También tenemos que tomar en cuenta el papel de los dueños de los medios. Ellos invirtieron estos medios para tratar de persuadir al gobierno. Yo he hablado con mis colegas para saber qué tipo de las amenazas que están recibiendo y reciben llamadas de los más poderosos en el gobierno citando casos o notas específicas. Y tenemos que ver también los fallos judiciales que solo incrementa y fomenta la hostilidad que se siente hacia la prensa. La existencia de una prensa independiente se cuestiona y el hecho que los dueños apoyan al gobierno nos hace más vulnerables. Ya no somos creíbles, el pueblo ya no confía en nosotros y se lo están entregando a los que están en las redes sociales. Y eso da espacio para la desinformación. Y peor aún, durante los últimos 2 años la tasa de confianza ha disminuido porque se están procesando a los periodistas. Y los pueblos ya no son representados.
Las mujeres y los niños que fueron avanzando, no obstante los desafíos, ya no pueden acudir a los medios. Tristemente, el periodismo en mi país falla cada día más. Gracias. Ahora Kanar Osoy, que trabaja por BBC en Turquía. Gracias por haberme invitado. Es un privilegio hablar con ustedes sobre el periodismo en la Turquía. Estamos bajo presiones económicos y políticos. Muchos de los periódicos ahora son propiedad de muchos grupos a favor del gobierno. La estructura de estos dueños ha degradado la independencia de la prensa. Por ejemplo, hay muchos periódicos que siempre publican el mismo artículo, el mismo titular, favoreciendo a Erdogan. Y entendemos esto. Dicen que en los medios locales y nacionales. De otra parte, hay algunos medios que se enfocan en los asuntos políticos, el abuso del poder, y tienen mucha valentía en hacerlo, pero también son muy partidarios de un partido u otro y eso hace que la gente lo cuestione. Pero no es un mundo favorable. Se prohíbe su cobertura, sus periodistas los detienen y los hostigan y se le están atacando económicamente. La presión en cuanto el reportaje que se puede hacer sobre distintos temas se está reteniendo, y especialmente en cuanto al pueblo kurdo. Turquía es uno de los países que más periodistas ha detenido. El panorama digital es muy vital, muy lleno de potencial, pero bajo presión. Casi el 90% de los adultos tienen acceso y el 83% de los adultos dicen que acceden al Internet, al diario, pero eso no implica que no estén recibiendo la desinformación. Pero hay poco reportaje original. Hay muchos sucursales que quieren ofrecer experiencias más amigables, pero no se está experimentando con los distintos tipos de reportaje, pero sí hay un grupo mayor de boletines, de podcasts y páginas que están verificando los hechos, pero suele ser para un público más joven y más educado. Los medios sociales están reemplazando a la televisión como fuente de información. Las redes sociales son muy populares y también tenemos nuestra propia plataforma nacional. Estamos viendo el incremento de la popularidad de estos programas de debates políticos. En los últimos 10 años también hemos visto que muchos de los periodistas ahora trabajan en el campo digital cuando se les despide. Han organizado operaciones mayores donde dan cobertura completa al país. Pero el gobierno ahora está enfocando más en estos medios y no es inusual que bloqueen el contenido. De hecho, en marzo, un portal que daba una lista de todas las opciones se prohibió. Ahora tienen que establecer sus oficinas en Turquía para que el gobierno pueda regir sobre ellos. Y aún más importante que en octubre del 2022 hay una ley que impone la sanción de 3 años de prisión si publican desinformación. Y esto está enfocando las plataformas digitales. Y eso es una decisión arbitraria que puede tomar cada fiscal para imponer su voluntad. El 14 de mayo se han programado las elecciones y hay cada vez más el que gane y la mayoría de los votos va a impactar directamente el futuro de la prensa en mi país. Gracias.
Bob Phom. Ella radica en Camboya y es un privilegio estar aquí y compartir nuestra narrativa con ustedes. Hace 21 años estaba reportando sobre el tráfico ilícito en Camboya. Perdón. Y fui detenida y me golpearon cuando estaba reportando sobre la corrupción. Se me ha amenazado, se me ha intimidado, al igual que los otros periodistas. Por parte del gobierno y otra gente poderosa. Pero lo que voy es que ese entorno tan hostil que me ha atacado a mí y a mis colegas tratando de lograr que no desempeñemos nuestros cargos. Y quieren que no investiguemos y que no demos a conocer la corrupción. Desde el 2017, el gobierno inició un programa de ataques continuos en contra de los periodistas. Han obligado que varios periódicos cierren y han encarcelado a los periodistas. El mensaje nos ha quedado muy claro. No escribas una nota sobre el gobierno ni tu país. Eso implica la muerte de la prensa libre en Camboya. Dos periódicos, el Cambodia Daily y el Post, siguen tratando de investigar corrupción y el abuso del poder. Y a ellos también les obligaron a cerrar sus puertas en el 2019, mientras que el otro periódico lo vendieron a un comerciante que es aliado al gobierno. Y eso ha modificado. Pero en el mundo digital no han podido abordar estos temas porque la mayoría del acceso digital está conectado al gobierno. Donde yo trabajé jugó un papel muy importante para mí. No solo alumbraron tanto a nivel nacional como internacional la corrupción dentro de nuestro gobierno, sino que también nos capacitaron para que fuéramos buenos periodistas, aunque no hubiéramos tenido acceso a estudios. Sí damos a conocer la corrupción a nivel nacional con los ONGs internacionales. Hemos hecho mucho más. Somos la voz de aquellas personas que no han tenido voz antes. Y se nos dio la oportunidad de aprender de los mejores periodistas a nivel nacional. Yo aprendí mucho, no solo aprendí a hablar inglés, sino cómo hacer las preguntas más importantes. Por más de 4 años, Camboya ha contado con solo un gobernante, Phom Man. Él ahora quiere ponerle fin a nuestras libertades. Él ha dedicado los últimos 10 años cancelando las garantías civiles que existen. Él ha prohibido el partido opositor que casi ganó en el 2013. Está encarcelando a los activistas y a los ONGs y ahora está cerrando la prensa. Un ejemplo de cómo esto se ha convertido en otra dictadura. Antes, por lo menos,
presentaban cargos, aunque fueran falsos, en contra de un periodista, pero ahora ni se molestan. Este año, hace como un mes, se ordenó el cierre de uno de los últimos medios independientes. Hun Sen le dijo a los periodistas que trabajaban ahí que sí podían trabajar por el gobierno. Algunos de ellos no tuvieron otra opción y aceptaron el empleo. Algunos, quienes quisieron mantener su independencia como periodistas, ahora trabajan en otros medios, hasta repartiendo comida. Antes de que me aceptasen como becado en Harvard, se me pidió que fuera la voz de la democracia. Los extranjeros nos han dicho que estamos bien. Yo he estado trabajando en forma muy dura para perfeccionar mi carrera como periodista para que nosotros podamos dar a conocer nuestra realidad y transmitir estos conocimientos a las siguientes generaciones. La voz de la democracia iba a contratarme como trabajar en los noticieros. Y si hubiese logrado eso, hubiera podido formar la nueva generación. Ahora esa posibilidad desapareció. Gracias por haberme escuchado. Thank you. Gracias, Baupa. Ahora, Tarash, de Ucrania. Hola a todos. A ver si transmití mi presentación. Estoy estudiando en Harvard, pero también fundador de Ukrainians Media, que es una empresa que se enfoca en reportaje de alta calidad. Y es un placer y honor estar aquí. Y solo tengo un par de minutos, así que quiero darle unos ejemplos hoy día. La guerra comenzó en el 2014. Hace 9 años, en el 2014, cuando Rusia anexó a Crimea y ocupó esa región. En el febrero del 2022 nos invadieron. Un año más tarde, Ucrania sigue bajo ataque. Los tanques y los aviones no solo destruyen las ciudades y la gente, también están destruyendo la economía y las instituciones. Los medios en Ucrania están haciendo la lucha en las primeras filas y están luchando contra la propaganda rusa. Este es uno de los mejores fotoperiodistas de Ucrania. Él estuvo con los soldados desde el inicio de la guerra en 2014, documentando los crímenes. Él trabajó con muchas agencias internacionales y las publicaba en muchas redes. Y él tenía un sueño de crear una foto que suspendería la guerra. En el 14 tuvo la buena fortuna de sobrevivir el ataque de Kirovash, donde más de 1,000 ucranios murieron. 8 meses más tarde él desapareció. Luego se le encontró boca abajo, afuera de la ciudad, cuando fue liberada y le habían disparado y bombardeado. Según el Instituto de Ucrania, han muerto 52 periodistas a manos de los rusos, 8 mientras que estaban ejerciendo sus responsabilidades, 15 a raíz de tortura o de los bombardeos. Esta es la oficina de 3 radioemisoras en Bakhmut. El ejército ruso lo destruyó con un ataque directo, pero afortunadamente siguen trabajando.
a raíz de esta invasión, casi 233 centros de noticias han tenido que cerrar a raíz de los ataques, la confiscación de sus bienes y otros efectos de la guerra. Los modelos tradicionales de estas organizaciones han sido destruidas. No hay publicidad y no hay el lugar para las suscripciones, pero las organizaciones caritativas han apoyado a nuestros medios. Este es colega y coeditor de The Ukrainian Minutes. Esta foto se sacó un poco después de la invasión. En cuanto al proyecto, él tuvo que cambiar de casa 2 veces. Él salió de Kiev y tuvo que abandonar todo el país porque la ciudad estaba rodeada y no podía trabajar. Ven que él está sentado sobre una mochila en la oficina de nuestras oficinas en Kiev, que era como un refugio durante los primeros meses de la invasión. Él luego regresó y siguió trabajando como fotoperiodista, sacando imágenes de la devastación que estaban produciendo. Esta foto de mis colegas en Kiev, a primera vista, se ve medio romántico, velas, oscuridad, pero la realidad es algo muy distinto. Hemos enfrentado muchos desafíos y el trabajo es mucho más difícil. Bajas de luz, hay los trabajadores conscriptados, ataques continuos, falta de sueño es parte de nuestra vida real y diaria. Además, el estrés y los efectos de salud mental han impactado a todos porque ven estas estrategias día tras día. A partir de febrero 2022 hemos enfrentado una nueva realidad con un cambio importante en el cambio de las reglas que dan lugar a que nos estemos censurando. Pero a la misma vez el gobierno ha tratado de controlar la información y los canales. El periodismo no está bajo el control del gobierno. De hecho, las investigaciones no solo se han ampliado, no solo dando a conocer los crímenes de los rusos, sino también la corrupción de los gobernantes ucranianos. Un ejemplo es la investigación del Ministerio de Defensa. Casi todos los medios en Ucrania se enfocan en la guerra. Hasta las revistas más elegantes explican cómo protegerse, cuál es el comportamiento que uno debe seguir cuando hay un ataque aéreo. Pero no obstante todo esto, y con el espíritu que tienen, han realizado un trabajo increíble. Yo tengo la responsabilidad de asegurar la sobrevivencia de los medios y yo personalmente no he ido a ver la guerra en sí todavía, pero mis colegas sí. Ellos están cada día tras día, poniendo sus vidas en riesgo, tratando de defender a las tropas. Y para concluir, quisiera darle las gracias a nuestra industria por su apoyo. Esto ha sido clave y nos ha permitido seguir trabajando, dado las dificultades que enfrentamos, porque esto no solo es Ucrania, esto es la libertad y es la vida. Gracias, Tarash. Ahora está José Zamora, que es guatemalteco, que ahora vive en Miami, pero su familia ha pagado un precio muy alto por el periodismo. Hola y gracias. Gracias, Rosenthal, y gracias a todos por estar aquí.
José Rubén Zamora has been in prison. Ha estado en la prisión por 280 días. Se le acusa de lavado de dinero y por la venta de influencia y todavía espera ser procesado. Él es inocente. Su error, su delito fue investigar y publicar 144 investigaciones en cuanto a la corrupción durante los primeros 144 semanas del régimen de Yamatei. Y él es mi papá. El gobierno de Yamatei mantiene a mi país casi al fondo de las clasificaciones de transparencia mundial. Pero su gobierno se ha distinguido atacando la prensa y las instituciones democráticas en forma sistemática, atacando a todo el mundo que lucha contra la corrupción, la tiranía y el ejercicio de la ley. Y Yamatei ha sido identificado por el Departamento de Estado, ha estado acosando a los periodistas, a los jueces y a los fiscales, utilizando procesos arbitrarios. Algunos de los jueces más reconocidos y los fiscales más reconocidos han sido el blanco de estos ataques. Hay más de 25 periodistas y jueces que están en exilio. Y cualquier persona que ha luchado en contra de la corrupción, si no está fuera del país, está en la prisión. Por más de 26 años, el periódico enfrentó la corrupción en mi país, a nivel de Congreso, a gabinete y presidentes. Cada día mi papá se enfrentaba al régimen de Yamatei. Y ellos tienen 3 metas: castigarlo, destruirlo, porque él ha sido una molestia. Quieren cerrar el periódico y darle a conocer a todos los periodistas en el país que en Guatemala el ser periodista es un delito. Y eso no ha funcionado y no han logrado ninguna de esas metas. Mi papá aún escribe en la prisión. El periódico sí dejó de imprimir sus periódicos y tuvo que despedir 130 miembros del personal. Aún se está publicando en línea. Y la persecución ha fortalecido los lazos entre los periodistas que en vez de competir se han comprometido a esta misión de denunciar la corrupción y el abuso de este régimen. El apoyo de la comunidad de periodismo y de todos ustedes presentes me da mucha esperanza. Esta persecución va a acabar. Lo que me da más esperanza es ver mis amigos y colegas de Nicaragua aquí. Los admiro. Y todos mis colegas en este panel, y ellos son el ejemplo. Y ellos nos animan y vamos a seguir su ejemplo. Hacen que la familia de mi papá y el periódico tenga la energía y la fortaleza de seguir para ayudando a las comunidades, para que podamos vivir en un mundo y una sociedad más justa y más democrática. Una de las cosas que he estado analizando en todo este proceso es que estos abusos, estos regímenes tan represivos, ellos tienen años construyéndose y tienen como un manual. Al comienzo solo había 2 estrategias. Uno, atacar al periodista a nivel de su libertad, porque sabían que el único activo que tiene el periodista es su libertad. Y del otro lado era por medio de amenazas de muerte y asesinatos. Pero han perfeccionado este manual de represión. Y ahora, en vez de solo usar esas 2 herramientas, no solo atacan la credibilidad y hasta asesinando personas, practican el terrorismo fiscal.
practicando auditorías en las organizaciones y para hostigar a los periodistas también, y utilizando demandas para hostigarlos y hasta utilizando la ley, sabiendo de que si un periodista tiene que acudir siempre a los juzgados y defenderse, van a no poder enfocarse en sus trabajos. Y lo que han descubierto, que es lo más eficiente, y se está viendo en todos los lugares, desde Venezuela, Nicaragua, El Salvador, las Filipinas y en Rusia, es que usan el derecho penal para hostigar a los periodistas. Y eso es lo que están haciendo y es muy eficaz. Construyen casos penales porque ellos controlan el gobierno, controlan todos los ramos de gobierno y eso les permite detenerlos, encarcelarlos, no solo cuestionando su credibilidad, pero también mandando el mensaje a todos los demás que ser periodista es un delito. Así que espero que todos sigamos trabajando juntos, construyendo otro guía en cuanto a cómo resistir a estos regímenes. Gracias. Algunos de nosotros hace unos meses oímos una charla en la que se relataron los enormes desafíos que enfrenta en su país esta periodista, y alguna vez la pregunta que se le hizo fue si alguna vez consideraba abandonar el trabajo como periodista, y dijo no, nunca. Y de hecho me gustaría hacer esta pregunta a todos ustedes, a cada uno de ustedes, sobre qué es lo que continúa motivándoles, qué es lo que piensan día tras día, qué es lo que les mantiene siendo periodistas después de enfrentar todos estos desafíos. ¿Alguna vez consideraron o considerarían abandonar el periodismo? Vamos a empezar con José y vamos así en fila. Gracias. Es muy difícil pensar sobre el periodismo y no trabajar en el periodismo. Pienso mucho en mi familia, en mi padre. Él ha tenido muchas oportunidades para dejar el ejercicio de la profesión y nunca las ha tomado. Él tiene profundo crecimiento en la misión del periodismo, y es algo que se necesita para mejorar la comunidad en la que uno vive. Desde mi perspectiva, debemos pensar en el periodismo de alta calidad, pero también tenemos que pensar en cuáles son las estructuras que hacen posible el periodismo de alta calidad. Creo que es importante crecer, formar compañías independientes que pueden ser ejemplos para otros emprendimientos, otros medios de información en el país. Esa es mi mayor inspiración, realmente. Gracias. Popa, gracias por estas preguntas. Yo creo que probablemente todos ustedes piensan que a pesar de todo lo que ha pasado siguen siendo periodistas, y esto creo que es muy importante porque, sobre todo considerando lo que está pasando en Camboya ahora, fue más fácil en otras ocasiones hacer este trabajo, pero nuestra profesión es una oportunidad para oponernos a lo que está mal. A mí personalmente me llama mucho la atención contar las historias, investigar, entrevistar y
eh, también revelar la mentira de la gente en el poder. El tener este trabajo es un poco una maldición, pero de alguna manera también es un reto mágico porque nos pone en una situación de mucha satisfacción, pero una situación terrible también. Podemos sentir una gran satisfacción cuando podemos revelar un caso de corrupción, de la tala de árboles ilegal, y sin importar de lo que nos pasa en el mundo, creo que todos podemos sentirnos que hay esperanza y podemos ser victoriosos en nuestros esfuerzos. Antes de que Pinar comience, si hay preguntas del público, también acérquense a los micrófonos, por favor. Bueno, tendremos tiempo, creo, para una o dos preguntas, o si hay preguntas en línea también. Gracias por el tiempo adicional. Pinar Ersoy. El periodismo es lo único que yo sé hacer, tengo que seguir haciéndolo por eso, pero más en serio, diría que yo comencé mi carrera hace 20 años cuando el periodismo era muy competitivo, estaba viviendo en un momento muy, muy vivo. A mí me queda muy claro qué es lo que pasa cuando uno no puede ejercer el periodismo en su país. Y la democracia sí muere en la oscuridad y creo que eso es muy importante. Por esta razón creo que es importante. Una razón muy personal también para mí es que yo, aunque yo estudié periodismo en una escuela, mucha gente invirtió en mí, compartió su conocimiento y yo me siento responsable de formar a la próxima generación también para que esta tradición del periodismo independiente siga por muchas décadas todavía. Gracias. Sabija, en mi caso, creo que esta es mi pasión, el contar historias. Creo que solo el periodismo puede proteger a la democracia en todas partes del mundo. Y si yo dejo de escribir historias, ¿quién va a ocuparse de las personas cuyas voces ustedes quizás no hayan oído? Para mí me gusta mucho el trabajo de contar historias, de seguir cubriendo la noticia. Y la pregunta sobre cómo es que lo hago enfrentando las amenazas o la represión, yo creo que cuando nos oponemos a algún poder, puede ser el matón del campo de juego o una persona en el gobierno o en una empresa, ese desafío de parte nuestro de buscar la verdad y de oponernos a ese abuso, aún se han podido abusar de su poder, que no lo van a poder hacer conmigo. Y quizás eso va a producir un cambio, quizás eso va a llevarlos a abandonar esas prácticas abusivas. Yo sí he pensado, Fahim Abed, sí he pensado abandonar el periodismo, pero no lo logré. Y por varios motivos. Uno es que en mi país la historia sigue repitiendo de la misma manera y una de las razones para ello es que no había suficientes pruebas para desafiar a la gente en el poder. Y entonces siento una gran responsabilidad de ayudar a mi país en este sentido, para dejar este ejemplo para que la próxima generación pueda aprender. Adelante con su pregunta. Muchas gracias, en primer lugar, gracias por recordarnos por qué hacemos este trabajo. Creo que puedo hablar en nombre de todos los que estamos en la sala aquí, diciendo que es un honor estar en la sala con ustedes. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que nos
¿Qué es lo que podemos hacer o podríamos hacer para ayudarles a ustedes a seguir haciendo lo que quieren hacer? Muy buena pregunta. ¿Qué quisieran decir ustedes en respuesta a este comentario? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles a hacer lo que ustedes quieren seguir haciendo? Varios de nosotros somos becarios de la beca Nieman, el tipo de apoyo que Nieman nos ha dado para hacer nuestro trabajo. Creo que esa es una de las maneras en las que el periodismo puede contar con su apoyo en todo el mundo. Creo que el relacionarnos nos puede ayudar. Si conseguimos la oportunidad de que se publiquen nuestras historias en otros lugares en el mundo, eso también sería de mucho provecho, de mucha ayuda. También necesitamos ayuda, como por ejemplo, no tenemos periodistas independientes trabajando en nuestro país porque no sabemos quién los protegería. Si conseguimos apoyo legal de distintas organizaciones, esto también nos ayudaría a hacer mejor nuestro trabajo. En base a la experiencia personal que yo tengo, una de las cosas más importantes que podría compartir es que posiblemente tenemos problemas en nuestro país, pero no queríamos irnos del todo. Y creo que a veces lo que necesitamos es un lugar donde podemos estar protegidos durante un cierto tiempo para poder volver habiendo adquirido nuevas capacidades, nuevas destrezas, y podemos tomarnos un descanso y luego regresar. Muchos de los periodistas no están en medida de poder exponer la corrupción o el abuso del poder en su país, y por ello, estando fuera de su país, quiero pensar que van a necesitar apoyo financiero y otros como la electricidad para que sea realmente la tarea indicada. Denos oportunidad para escribir las historias sobre nuestros países. Yo soy Avitar, de una revista de Israel y Palestina. Una pregunta muy similar sobre el gobierno de Estados Unidos. Nosotros somos todos visitantes estamos de visita en Estados Unidos. ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno de Estados Unidos en estas situaciones difíciles que han descrito ustedes que podría ayudar más a los periodistas? Solo para responder a estas dos preguntas. La respuesta a los ataques contra el periodismo es sencillamente más y mejor periodismo. Y pueden ayudarnos creando una red que publique nuestras historias, asegurándose de que los ojos del mundo sigan al tanto, informados sobre lo que está pasando. Creo que a veces los entusiastas han hecho algo que podríamos caracterizar como la diplomacia por Twitter, y participan de estas listas donde delatan a los actores corruptos, y esto antes era útil, pero ya no sé si lo es. En muchos de nuestros países, las personas que están en estas listas lo ven como un ataque. Tiene que haber mejores y más severas sanciones. En el caso de Afganistán, el gobierno de Estados Unidos puede poner más restricciones. Es un grupo terrorista y las restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos darían buenos resultados. Creo que funcionaría igual para Camboya, y lo otro que el gobierno de Estados Unidos podría hacer, por mi propia experiencia, hace algunos años yo tuve la gran suerte de estar respaldada o apoyada por el gobierno de Estados Unidos,
pude venir a Estados Unidos y estudié periodismo un año y luego tuve esta extraordinaria oportunidad de trabajar en una mega organización periodística como AP y esto, un país como el mío lo necesita muchísimo. Creo que se nos acaba el tiempo, pero para mí, en Nigeria y para los países en África, lo que podría hacer el gobierno de Estados Unidos o las personas del gobierno de Estados Unidos es esperar más de los países en vía de desarrollo. Cuando vemos los comentarios que llegaron del presidente cuando estaba hablando en referencia a Nigeria, se refirió a Nigeria y a muchos otros países como no países enteros, y podemos quizás dejar de lado un comentario como ese, pero la caracterización de personas del país africano como personas de calor o personas que tenemos que entender que Estados Unidos es un país desarrollado, una superpotencia, y no funcionaría como un barómetro de la perfección de otros países. Gracias, Sami. Y lo último que yo quería agregar de este informe de Freedom House que cité sobre el hecho de que la libertad de prensa no es un estado que uno logra y luego puede abandonar. Las cosas mejoran, las cosas empeoran, y a veces eso pasa de manera muy consecutiva en una misma región. Quisiera expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes individualmente por lo que ustedes y sus colegas hacen y siguen haciendo en su parte del mundo. Esto es un reflejo que impresiona mucho sobre... agradezco mucho el trabajo que están haciendo hoy y que siguen haciendo día tras día. Gracias, y compartan nuestro agradecimiento con sus otros colegas.